Un saludo a todas y a todos en este primer Congreso Internacional de Trabajo Social Digital. Mi nombre es José Antonio Panadero Cuesta, soy trabajador social del Centro de la Mujer de Malagón y también realizo las labores de coordinación del equipo. Este centro forma parte de la red de recursos del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. La comunicación que se presenta lleva por título Aportaciones para la definición de la figura del trabajo social en la intervención a mujeres víctimas de violencias de género en recursos especializados. Para introducir la temática, de acuerdo con el marco legal en España, se considera la violencia de género como una problemática social y de salud de gran magnitud y de primer orden. Así, se ha establecido un marco jurídico y legislativo para combatirla y que pretende proporcionar un sistema de protección social integral para las mujeres víctimas. De tal manera que se necesitan de apoyos profesionales y sociales que garanticen esa protección y esa intervención social integral para la recuperación y la superación de las situaciones problemáticas. Por tanto, es fundamental considerar que las figuras profesionales que realizan o que llevan a cabo esta atención especializada tienen que estar formadas y conocer la realidad de la violencia de género, así como los procedimientos metodológicos y técnicos adecuados para su abordaje, tener un marco teórico y conceptual analítico que oriente la práctica profesional y desde el marco institucional y normativo se fijen las metas y protocolos para encuadrar dicha práctica profesional de forma sistematizada. Así, el marco legislativo al que se hace referencia en el presente trabajo es la Ley Orgánica 1/2004, que tiene como finalidad dar un tratamiento integral a la problemática de la violencia de género, así como la ley, en este caso de Castilla-La Mancha 4/2018, de una sociedad libre de violencia de género. En estos marcos legislativos, así como en otros consultados, se marca la atención multidisciplinar que implicaría la información a las víctimas, la atención psicológica, el apoyo social, el seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer y procesos judiciales iniciados, el apoyo educativo a la unidad familiar, la formación preventiva en los valores de igualdad dirigidas al desarrollo personal y la adquisición de habilidades para la resolución no violenta de conflictos. Por lo tanto, de estos marcos normativos se desprende esa especialización y formación de las figuras profesionales que intervienen en dichos casos. El objetivo de este trabajo es incluir en el debate teórico sobre la práctica profesional del trabajo social una perspectiva metodológica que se articula en el enfoque de género, la perspectiva de género, en el enfoque ecológico sistémico y el trabajo social de casos clínicos. Y determina ámbitos de actuación en esta atención especializada individual en la prevención, la detención, la atención y la recuperación y reparación. Por lo tanto, se parte de la necesidad de plantear esta especialización del trabajo social en la atención individual, tanto como proceso formativo de formación continua en las figuras profesionales como en los ámbitos académicos. La metodología que se ha seguido, por un lado, ha sido un análisis y estudio bibliográfico y documental relativo a las intervenciones con mujeres víctimas de violencia de género, así como la metodología del trabajo social, y por otro lado un análisis reflexivo a partir de las sesiones de grupo de discusión de profesionales del área social de los centros de la mujer de recursos de la red de recursos del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. La perspectiva fundamental de la propuesta metodológica que aquí se presenta es cimentar la actuación profesional en una relación interpersonal y profesional desde la horizontalidad y la igualdad, considerando a la mujer como el principal recurso y orientando hacia el desarrollo de sus capacidades y su desarrollo personal, relacional, social y comunitario en las intervenciones profesionales. Así pues, el primer eje que articula este enfoque, la perspectiva de género, no solo se tiene que entender como categoría central o una de las categorías centrales del pensamiento feminista o pensamiento ahora mismo irrefutable dentro de las ciencias sociales, sino que se tiene que considerar como una categoría relacional que sirve
de marco conceptual y analítico para comprender y explicar las relaciones de desigualdad y como consecuencia de estas las violencias de género. Así posibilita desarrollar un cambio de paradigma en la intervención profesional de trabajo social, aportando instrumentos de análisis, pero también indicadores que miden el impacto y evalúan las intervenciones profesionales y, por tanto, habilitando o deshabilitando dichas intervenciones. El enfoque metodológico de trabajo social, caso y clínico, en esta perspectiva, se cimenta en esa actuación profesional en la atención individual del caso, no solo en la identificación de la violencia, sino el proceso victimológico de la propia mujer que ha sufrido, que ha vivido situaciones de maltrato, mediante el conocimiento de las causas, el ciclo, las consecuencias, la identificación de los procesos de victimización, que se considera clave para iniciar ese proceso de recuperación individual. Por lo tanto, se está hablando de una intervención desde un punto de vista socio-psicoeducativo para dotar de esa perspectiva de género a la propia mujer, de tal manera que la intervención profesional se convierte en un proceso facilitador para que la mujer pueda entender lo que le está sucediendo y decidir qué cambios quiere en su situación. Es un proceso de acompañamiento a la víctima y entendiendo, por lo tanto, que esta recuperación personal, estos procesos de autonomía y empoderamiento parten del concepto de salud integral, no solo como aspecto fisiológico, sino también emocional, cognitivo, personal, relacional y social. El enfoque ecológico sistémico es fundamental en esta propuesta, no solo por la conceptualización y la definición de la violencia actualmente aceptada en diferentes ámbitos a partir del modelo ecológico de la Organización Mundial de la Salud, sino porque las aportaciones de este modelo son básicas al considerar que simultáneamente los diferentes factores que interactúan en los distintos sistemas que se desarrolla la persona marcan los procesos y dinámicas. Entonces se deben entender y se deben intervenir sobre estos factores a nivel macrosistémico, ecosistémico y microsistémico. Las características especiales que envuelven el intrincado proceso de la violencia de género exige abordar esta dimensión integral, y aquí se destaca el papel central del trabajo social desde una perspectiva o dotando de la intervención profesional de una perspectiva holística y transversal, visibilizando también diferentes problemáticas que interseccionan la problemática de la violencia de género y que ponen en situaciones de mayor vulnerabilidad a las mujeres víctimas. En este caso podemos hablar de situaciones relativas a la inmigración, a minorías étnicas, diversidad funcional, entre otras. La propuesta metodológica que se propone en el presente trabajo determina 4 ámbitos de intervención respecto a las situaciones de violencia. No deben entenderse como fases cronológicas, sino que simultáneamente se pueden dar a la vez en estos procesos de recuperación con dinámicas de avances y retrocesos. Y se refiere más a ámbitos de actuación determinados por la naturaleza de las intervenciones profesionales y las metas a conseguir. Por ejemplo, prevención hace referencia a aquellas actuaciones encaminadas en unos casos a evitar o minimizar la incidencia y el impacto de las violencias de género en cualquiera de sus manifestaciones, así como implementar actuaciones preventivas en aquellas situaciones que no se han manifestado, como también desarrollar intervenciones desde la anticipación, o donde en situaciones donde se han podido producir episodios de violencia, evitar su cronificación. Detección hace referencia a la puesta en marcha de diferentes instrumentos teóricos y técnicos para identificar y valorar la problemática, tanto si aparece en un estadio precoz como si se trata de una situación crónica normalizada. Como se ha indicado con anterioridad, la falta de formación o la carencia de formación en las figuras profesionales conlleva peligros en la detección como la invisibilización del proceso violento, las falsas creencias en torno a la credibilidad de las víctimas, la falta de empatía y de entendimiento acerca de emociones, comportamientos y pensamientos de las víctimas y la probabilidad de cometer errores de diagnóstico en las situaciones presentadas. Respecto a atención,
Se entiende el conjunto de actuaciones destinadas a la superación de las situaciones de abuso y sus consecuencias, desde los diferentes ámbitos antes indicados: personal, relacional, familiar, social y comunitario, garantizando la seguridad y proporcionando la información de los recursos y procedimientos iniciados, así como orientándose y asesorando sobre las decisiones, coordinando las actuaciones de los diferentes agentes implicados y evitando la revictimización secundaria. En este sentido, tal y como marca el ámbito legislativo antes mencionado, el apoyo social es fundamental y se distingue o se diferencia en función a los principales ámbitos relacionados con las necesidades de las mujeres víctimas de violencia de género. Las necesidades emocionales referentes al aspecto de intimidad, cuidado, confidencialidad, apego. Las necesidades instrumentales referentes a la prestación de ayuda asistencial material y, por último, las necesidades informativas referentes no solo a la información sino a la orientación y asesoramiento. Por último, la recuperación y reparación se presentan como dos esferas, puesto que por recuperación se entienden las actuaciones realizadas con el objetivo de restablecer los ámbitos dañados por las situaciones de violencia en este proceso. En esta intervención de acompañamiento a la víctima va a depender del daño ocasionado, la huella emocional, la cronicidad del abuso y la capacidad de resiliencia de la víctima, entre otras consideraciones. Y el concepto de reparación se debe entender como el conjunto de medidas adoptadas que contribuyen al restablecimiento de los daños en los diferentes ámbitos de la situación vivida, que en muchos casos va a depender de las necesidades instrumentales y demandas expresadas, sentidas y o ocultas y detectadas por las figuras profesionales, así como por el desarrollo normativo y de recursos establecidos por los marcos legislativos y la implementación de las políticas sociales, el marco institucional donde se encuadre dicha intervención. Muchas gracias por su atención.